El día de hoy quisiera compartir un mensaje de ánimo, un mensaje de esperanza para todos nosotros. Y la razón de esto es porque la carrera que tenemos por delante no es fácil. La Biblia dice que el camino del Señor, aquel camino que lleva a la vida, es un camino angosto. Esto significa que no va a ser un camino fácil. Creo que muchos ya lo saben. Creo que pocos desconocen de que la vida cristiana no es un camino fácil. Muchos sabemos que es un camino difícil, pero lo que a veces desconocemos es el tipo de dificultades a las que nos vamos a enfrentar. Leemos pasajes en los que vemos que van a presentarse dificultades, adversidades, pero no nos detenemos a pensar qué tipo de dificultades me voy a enfrentar, a las que me voy a enfrentar. Y cuando ocurren, nos pueden coger fuera de base. A veces pueden hacer tambalear nuestra fe. A veces, como en el caso del apóstol Pedro, nos llevan a negar nuestra fe. Como cuando él, temiendo por su vida, negó ser discípulo de Jesús. Seguramente ustedes y yo incontables veces hemos negado al Señor con pensamientos, con palabras, con actitudes. Y esto no significa que ustedes y yo ya no seamos discípulos del Señor, porque Dios es misericordioso. Sin embargo, necesitamos crecer. Necesitamos dejar las actitudes de niños y necesitamos madurar. Necesitamos empezar a sobrellevar esas adversidades que antes nos hacían temblar y haciéndolo dando gloria a Dios, no avergonzando su nombre. Y por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que saber a lo que nos podemos enfrentar para que el Señor fortalezca nuestros corazones y podamos saber responder. Entre todas las dificultades que se nos van a presentar en la vida, hay una en particular de la que quiero hablar el día de hoy con este libro de Daniel. Y se trata de la oposición que vamos a encontrar al vivir nuestra fe. Quiero citar un salmo del rey David para que vean el tipo de oposición en la que estoy pensando. Dice el Salmo capítulo 12, versículo 1, las siguientes palabras del rey David. Dice, salva, oh Jehová, Salmo 12:1. ¿Por qué se acabaron los piadosos? ¿Por qué han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres? Una de las dificultades a las que nos vamos a enfrentar es que a veces nos vamos a sentir solos. Hoy en día hay muchísima maldad a nuestro alrededor. Hoy en día miramos nuestro entorno y a veces nos preguntamos, pero ¿esto hasta dónde va a llegar? En nuestros trabajos, en la calle, en las escuelas, incluso en los hogares, entre amigos, familiares, vemos actitudes de personas que no temen a Dios. Pareciera que los piadosos han desaparecido. Pareciera que los fieles, como dice este salmo, ya no existen y que estamos solos. En casi todo lugar prevalece el pecado y cuando esto ocurre nos sorprendemos y a veces nos indignamos. Porque quisiéramos que no fuera así. Nos gustaría que como nosotros hemos cambiado, entonces todo nuestro entorno tiene que ser diferente. Nos gustaría que ahora que somos cristianos, el lugar donde trabajamos, ese día, o ese lugar, perdón, ya todos actúen con bondad y con amor. Nos gustaría que los metros donde nos subimos y las carreteras que tomamos solamente transiten por ella personas que hagan lo correcto.
Quisiéramos que cuando nos atienden en un restaurante, en alguna oficina pública, en un almacén, la camarera o el vendedor, el teleoperador o la persona que nos atienda se porte con toda amabilidad. Quisiéramos que las instituciones donde nuestros hijos estudian sean lugares donde no haya bullying, no hayan drogas, violencia, ni ningún tipo de maltrato o ningún tipo de malos ejemplos. Desafortunadamente, no es así. Y seguramente no va a ser así. Incluso nos gustaría que en las iglesias donde vamos solamente se haga lo correcto, solamente se haga lo que dice la Biblia. Quisiéramos que allí también solamente veamos actitudes que honran a Dios, actitudes que son acordes a la palabra de Dios. Y cuando no es así, cuando suceden cosas dentro de las iglesias que no deberían, que no se supone que debería ser así, pues nos sorprendemos y nos indignamos. No voy a negar que la Biblia enseña cómo debemos portarnos en su casa, a diario. Sin embargo, ella misma nos advierte que no va a ser así como nosotros quisiéramos. Ella nos advierte que vamos a encontrar ese tipo de oposición, que a veces nos vamos a sentir solos, rodeados de pecado y de maldad, que a veces en la iglesia vamos a ver cosas que nos ofenden. La palabra de Dios da testimonio de que en cada generación los hombres y las mujeres de fe han experimentado lo mismo que nosotros, que viven en un entorno donde son minoría. Y una muestra de esto es el salmo que les acabo de leer. El rey David era un hombre que vivía en una cultura que supuestamente giraba en torno a Dios. Él era el rey de Israel y se supone que Israel vivía para dar testimonio de Dios, bajo la ley de Dios. Sin embargo, David escribe este salmo que acabamos de leer y dice, ¿por qué se acabaron los piadosos? ¿Por qué han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres? Y no es el único lugar en la Biblia donde usted va a encontrar ese tipo de situaciones. Otro buen ejemplo de esto es el libro de Daniel. Porque Daniel nos cuenta la historia de unos israelitas que son llevados cautivos a un imperio pagano, un lugar donde no se tenía a Dios, un lugar donde no se obedecía la ley de Dios, un lugar donde ni siquiera conocían al Dios de la Biblia. Así que hoy vamos a meditar en el capítulo 1 del libro de Daniel y de alguna manera vamos a ver que ellos vivieron lo mismo que nosotros. Y hoy quiero que seamos edificados con el ejemplo de ellos y que podamos aprender de su testimonio. Así que he dividido el sermón en 3 partes. La primera parte se llama Judá y Babilonia, entornos hostiles al Señor. Quisiera que en este primer punto nos identifiquemos con estos hombres. Luego, en segundo lugar, vamos a hablar de ellos, Daniel y sus compañeros, hombres temerosos del Señor. Vamos a ver cuál fue la actitud de ellos a pesar del entorno en el que ellos vivían. Y luego terminaremos en el punto 3, hablando de Dios, verdadero y soberano Señor, y meditaremos en lo que los llevó a ellos a vivir como vivieron y lo que nos debe motivar a nosotros a vivir de esa forma también. Así que permítame orar para empezar. Padre, la palabra dice que el que ara para sembrar no anda todo el día. La palabra dice que el que ara para sembrar rompe los terrones, iguala la superficie, derrama en el moldo
Siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la dona en su borde apropiada. Y todo eso lo hace porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Tú, Señor, que nos enseñaste a trabajar la tierra, hoy te rogamos para que nos enseñes a andar en ella, para que nos enseñes cómo vivir delante de ti. Solamente en tu mano está el humillarnos y el abrir nuestro corazón a tu palabra. Solamente en tus manos está el moldearnos y cambiarnos. Por eso hoy, Espíritu de Dios, te ruego que tú ministres a los corazones de los oyentes y que tú tengas misericordia de tu siervo. Guárdame de añadir una coma o de quitar una tilde a tu palabra. Que tu palabra sea predicada fielmente, Señor, y que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, entonces vamos a Daniel capítulo 1. Si me acompañan, y vamos a empezar leyendo los primeros 7 versículos. Daniel 1, del 1. Perdón, vamos a empezar con los primeros 3 versículos. Judá y Babilonia, entornos hostiles al Señor. Dice Daniel 1, del 1 al 3. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Vamos a detenernos ahí. Lo primero que vemos aquí es lo que trajo a Babilonia a estos jóvenes de los cuales vamos a hablar hoy, a Daniel y sus amigos. Daniel y sus compañeros eran príncipes del reino de Judá, príncipes en medio del pueblo de Dios. Sin embargo, en aquel tiempo, en los tiempos del rey Joacim, el rey que nos habla hoy, el versículo 1, el rey de Judá no era lo que debía ser. La Biblia nos narra en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes, nos habla un poco de Joacim, nos habla un poco de los reyes antes de Joacim, e incluso nos habla de este suceso de cuando Nabucodonosor llega a Judá y la sitia, y cuando conquista a Jerusalén. Y en este pasaje, en esos pasajes de la Escritura, podemos leer de que tanto Joacim como los reyes antes que él no eran hombres temerosos de Dios. Dice la Biblia que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y quiero leerles algo que dice Segunda Reyes 23-27. Segunda Reyes 23-27 es justo un capítulo antes de la narración de esta invasión de Nabucodonosor. Y en Segunda Reyes 23-27 podemos leer: y dijo Jehová, también quitaré mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Tanto fue la maldad del pueblo de Dios, que Dios mismo nos entregó a sus enemigos. Y por eso, aquí en Daniel capítulo 1, versículo 2, podemos leer: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios fue quien entregó en manos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joacim y a Judá. Y con esto lo primero que quiero que entendamos es que no solamente en el mundo vamos a encontrar oposición. Como les decía al principio, en las iglesias vamos a ver cosas que no deberían ser. En las iglesias van a suceder situaciones que vamos a decir, pero ¿por qué suceden estas cosas? Hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Judá, se suponía que ellos eran el pueblo que Dios había escogido en medio de la tierra para dar a conocer su nombre,
el pueblo con el cual Dios había pactado, el pueblo que debía obedecer a Dios y a su ley, y el pueblo que debía adorarle. Pero ellos hicieron lo malo. Ellos no obedecieron a Dios. Ellos se fueron tras los ídolos. Y asimismo, se supone que en las iglesias se obedece a Dios y solamente se hace lo recto. Pero hermanos, no siempre es así. También en medio de nosotros hay pecado. También en medio de nosotros hay desobediencia. Y también, como las hubo en Judá, hay consecuencias. Las consecuencias para Judá fueron trágicas. El día que Nabucodonosor, invadió Judá, miles de personas murieron. El día que saqueó a Jerusalén, el templo de Dios fue profanado. Aquel templo que Dios había bendecido, donde Él había prometido que su presencia estaría, donde Él había prometido que su mirada estaría, fue profanado. Los utensilios sagrados fueron llevados a un lugar de idolatría, al templo de un dios pagano, de un ídolo. Y multitudes de príncipes fueron deportados. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos. Y asimismo, pensando en nosotros hoy, también hay consecuencias para las iglesias cuando no se obedece a Dios. Puede haber división y todo tipo de consecuencias dolorosas. Y los corazones de muchas personas se pueden enfriar. Y cuando esto pasa, no solamente los primeros responsables sufren esas consecuencias, sino toda la iglesia. Así como Daniel y sus amigos, que eran inocentes del pecado por el cual se condenaba a Judá, ese día cayeron en manos de un enemigo y fueron llevados como esclavos a una nación pagana. Y con esto, lo primero en lo que quiero que meditemos es que también en las iglesias vamos a encontrar oposición. También dentro de las iglesias vamos a encontrar situaciones que quizás nos entristezcan, nos indignen, nos generen asombro, pero no es una excusa para no hacer lo que hizo Daniel y sus amigos, permanecer fiel. Y quiero que sigamos la lectura para que veamos lo que hizo Daniel, lo que hicieron él y sus amigos ahí en Babilonia. Retomemos desde el versículo 3, y esta vez vamos a ir hasta el 7. Dice, Daniel 1, 3 al 7. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Vale. Como decíamos, debido al pecado de Judá, el reino de Judá cae en manos de Nabucodonosor. Y este manda a que estos jóvenes idóneos para estar en un palacio y servir a un rey sean llevados a Babilonia. Y entre estos jóvenes se encontraban estos 4 muchachos, Daniel y sus amigos. El versículo 4 nos cuenta un poco cómo eran estos hombres. Lo acabo de decir, primero eran muchachos, eran jóvenes. No sé qué edad tenían, algunos historiadores piensan que tenían entre 14 y 15 años. Algo más que aprendemos es que eran jóvenes sin defecto. No había un cojo ahí, no había un tuerto, no había seguramente un gordito, un raquítico. Eran hombres de buenas condiciones, sin defecto.
También se nos dice que eran guapos y se nos dice que eran instruidos, eran capaces de servir en asuntos del rey y en un palacio. Y después de describirlo, se nos dice lo que hicieron con ellos. Termina el versículo 4 diciendo que el rey pide que se les enseñe el idioma de los caldeos. Luego el versículo 5 nos dice que se les asigna una nueva dieta, una alimentación que era la alimentación del palacio, la provisión del rey, lo mejor de lo mejor. Y en los versículos 6 y 7 nos dicen que cambiaron sus nombres. Daniel pasó a llamarse Belsasar, Ananías Sadrach, Misael Mesac, y Azarías se llamaría Abednego. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, primero el hecho de que los buscaran para servir en el palacio nos indica qué intenciones tenían con ellos. Cuando deportaron de Judá a Babilonia, muchas personas, entre esas personas no solo habían príncipes, dice la Biblia que también había hombres valientes. Seguramente esos hombres fueron destinados a rellenar los ejércitos de Nabucodonosor para seguir invadiendo más tierras. Quizás algunos de esos hombres valientes fueron llevados al campo para trabajar la tierra en la dura labor de trabajar la tierra. Quizás otros fueron llevados a las construcciones para seguir construyendo grandes monumentos, palacios y seguir engrandeciendo el prestigio de estos imperios como el imperio babilónico. Pero Daniel y sus amigos habían sido escogidos para otra cosa. Ellos habían sido escogidos para asegurar el dominio de Babilonia sobre lugares como Judá. Eran seleccionados jóvenes porque más influenciables y todo lo demás que hacían con ellos era una forma de cambiar su identidad. Y eso con el fin de asegurar en los lugares donde venían cierta lealtad hacia Babilonia. Así que les cambiaban el idioma, les enseñaban el idioma a los caldeos y seguramente no los dejaban hablar su idioma natal. Y eso ayudaba a que desconectaran con sus raíces. Y en el caso de Daniel y sus amigos, incluso eso hacía de que de alguna forma se alejaran un poco del idioma de las escrituras, aquel idioma en el que ellos habían sido instruidos para adorar y obedecer a Dios. También nos dice la Biblia que les cambiaron su alimentación. Algunos dicen que esto se debe a que la tarea que ellos iban a hacer, a servir a un rey en la vida de un palacio, requería de una buena presentación, de una buena apariencia, y eso inevitablemente pasa por una buena alimentación. Otros dicen que en aquella época y cultura, los manjares y el vino y todas esas cosas que habían en la provisión del rey eran dedicados a los dioses, y que introducirlos en esa alimentación era una forma de introducirlos en la adoración a sus ídolos. Y otros dicen que simplemente se trataba de deslumbrarlos, ofrecerles lo mejor de lo mejor, para que ellos se sintieran a gusto y se apegaran más a Babilonia y desearan servir. Sea lo que sea, alguna de estas tres cosas o las tres, de lo que es seguro es que esto formaba parte de una estrategia para ganarlos para Babilonia. Y esa estrategia terminaba, como leemos en los versículos 6 y 7, con cambiarles el nombre. Daniel significa Dios es mi juez, pero el nombre que le pusieron no significa eso. Belsasar significa Baal protege al rey. Así que le pusieron el nombre de un ídolo y dejaron de llamarle Daniel, que significa Dios es mi juez. Y todo esto que les estoy contando nos lleva a lo segundo que quiero que entendamos. Lo primero que les decía es que en las iglesias también vamos a encontrar oposición. Y lo segundo es que en el mundo también vamos a encontrar oposición. Se van a poner a que vivamos como lo que somos, hijos de Dios.
Y esta oposición no siempre va a ser una oposición violenta, digámoslo así. A veces seremos seducidos de una forma muy sutil y muy pasiva. Intentarán de que dejemos de servir a Dios, de vivir como hijos de Dios y que empecemos a servir a los ídolos de este mundo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ese peligro. Como creyentes estamos llamados a vivir en un mundo que no solo desobedece a Dios, sino que va a hacer todo lo posible por seducirnos y para llevarnos a desobedecer a Dios también. Uno de los maestros de Simón Trost, Giancarlo Montemayor, escribió un comentario sobre este libro y dijo: cuando llegamos a Daniel, Dios está usando a sus profetas para enseñarnos cómo ser ciudadanos de un reino que no es de este mundo. Y no solamente el libro de Daniel nos enseña eso. Estamos aprendiendo con nuestro hermano Peter sobre la serie del Sermón del Monte cuál debe ser el carácter y la conducta de los ciudadanos del reino de los cielos. Vimos en el inicio de Mateo 5 cuál debe ser ese carácter y esa conducta. Muchas de esas cosas van en oposición a lo que el mundo enseña. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor. Eso no es algo que vamos a encontrar en la calle o que nos van a decir en la calle. Últimamente hemos estado escuchando los famosos: oísteis que fue dicho, mas yo os digo, que dijo Jesús. Afuera, en el trabajo, en las universidades, incluso en algunos hogares de algunos familiares, incluso en las iglesias por parte de algunas personas inmaduras, nos van a decir: mira, deberías hacer esto o lo otro. Sin embargo, el Señor nos dice: tú tienes que hacer otra cosa. Y no les voy a predicar de Mateo 5, pueden ver las prédicas de Peter en YouTube. No hemos terminado la serie, también seguirá predicando sobre Mateo 5, en adelante 6 y 7 también. Pero lo que quiero dejar claro es lo que vemos aquí. Es lo que vivimos nosotros hoy en día. Tenemos mucho en común con Daniel y sus amigos. Podemos sufrir por el pecado dentro de la iglesia. Puede que no sea nuestro pecado. Y podemos sufrir fuera de la iglesia cuando queremos obedecer a Dios en medio de una generación que no le obedece. Y esto nos va a llevar a nuestro segundo punto. Daniel y sus compañeros, hombres temerosos del Señor. Les pido que me acompañen a Daniel 1, versículos 8 al 15. Vamos a seguir con la lectura. Vamos a ver qué pasó con estos jóvenes en medio de esta situación. Dice Daniel, del 8 en adelante: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos, según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Lo primero que llama mi atención aquí es que Daniel no tenía resentimiento con Dios. Daniel no estaba en una situación fácil.
pero sin embargo él no le quiere fallar a Dios. Daniel acaba de ver cómo unos enemigos entraban a su tierra, pisoteaban a su Dios, mataban a su pueblo, profanaban a su templo, lo llevaban a otro país, le decían que ya no se llamaría más Daniel, sino que se llamaría Belsasar, Baal protege al rey. Sin embargo, Daniel llega aquí y en su corazón lo que había era deseo de agradar a Dios, deseo de hacer lo correcto delante de Dios, a pesar de todo el dolor que él vivió. Por eso les decía ahora, vamos a pasar situaciones difíciles en la iglesia, pero no hay excusa para dejar de hacer lo que está bien delante del Señor. Y lo segundo que llama mi atención es que todas estas cosas que pretendían con Daniel, porque le iban a enseñar un nuevo idioma, le cambiaron el nombre y le cambiaron la dieta, de todas estas cosas, solamente una dijo, esto no. No le molestó que le cambiaran el nombre, tampoco le molestó, bueno, no le molestó, no sé, pero no estuvo en contra de que le cambiaran el nombre, no estuvo en contra de que le enseñaran otro idioma. Sin embargo, Daniel nos dice, cuando le dicen que le iban a cambiar la alimentación, él propone en su corazón no contaminarse. Y esta palabra contaminarse la dice 2 veces. Cuando habla de lo que se propuso en su corazón, en el versículo 8, y ahí al final del versículo 8, cuando va al jefe de los eunucos y le pide, por favor, no me obligues a contaminarme. Eso nos indica de que la conciencia de Daniel había algo que le indicaba que esto no estaba bien. No sabemos si dentro de lo que servían en la comida del rey, habían cosas que estaban prohibidas. Perdón, sabemos que hay cosas que estaban prohibidas, pero no sabemos si todo lo que estaba ahí estaba prohibido para Daniel. Pero su reacción es suficiente para entender de que había algo pecaminoso en disfrutar de ese festín. Entonces, cuando Daniel decide no contaminarse, va a ver al jefe de los eunucos y le hace una petición, como lo acabamos de leer. Y este hombre le dice que no. Y cuando le dice algo muy interesante, le dice, temo a mi señor el rey. La razón por la que este hombre no quería desobedecer al rey, permitiendo que estos chicos dejaran de comer la provisión del rey, era porque tenía temor del rey. Tenía temor de que ese rey después le mandara a cortar la cabeza. Pero lo más lindo es que es la misma razón por la que Daniel y sus compañeros no querían desobedecer a Dios. La misma razón por la que ellos no estaban resentidos con Dios. La misma razón que nos debe llevar a todos nosotros a perseverar. Es porque Daniel y sus amigos temían al Señor. Temían al Señor más de lo que temían a ese rey. Temían más lo que Dios podía hacerles de lo que el hombre podía hacerles. Eso no significa que los creyentes nunca van a sentir temor, que nunca nos van a dar miedo a los hombres o las circunstancias. Pero tenemos que tener claro que debemos temer a Dios antes que todo lo demás. Nuestro temor de Dios tiene que ser mayor que el que podamos experimentar ante cualquier persona, dificultad o incertidumbre. Jesús dijo en Mateo 18, capítulo 10, no temáis a lo que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Seguramente Daniel tenía miedo de lo que podía llegar a pasarle. Seguramente temía lo que el rey podía hacerle. Pero esto no se comparaba con la consideración
y el respeto que tenía por Dios. Eso estaba por encima de todo lo demás. Así que su lealtad iba primeramente a Dios. Y por eso él no se quedó con un no como respuesta, porque este hombre dijo que no. Y seguramente cualquiera que temiera a Dios en apariencia, que realmente no le temiera, pues hubiese dicho en ese momento, bueno, Señor, yo lo intenté, yo hice lo que pude, pero me obligaron, así que no tengo de otra. Perdóname por esto, pero tengo que hacerlo. Quiero que pensemos en nuestras vidas. Quiero que pensemos en estos hombres y pensemos en nosotros. ¿Puedo realmente decir que temo al Señor como estos hombres temieron a Dios? ¿Qué hacemos cuando somos presionados a hacer lo malo? Lo más triste es que ellos ponen en riesgo su vida. Nosotros a veces nos dejamos llevar sin que ni siquiera nuestra vida esté amenazada, simplemente por caer bien, simplemente por agradar al hombre. ¿Qué sería si el día de mañana nos piden que pequemos contra Dios bajo la amenaza de perder nuestro trabajo, por ejemplo? Tenemos que estar preparados a este tipo de situaciones. Quizás aquí en España no será mañana el día que digamos, me van a cortar la cabeza por ser cristiano. Pero no creo que esté tan lejos el día que digamos, puedo perder mi trabajo por defender los principios de Dios. Con todo lo que está ocurriendo, no está tan lejos el poder perder ciertos privilegios y ciertas libertades simplemente por creer en la palabra de Dios. Así que tenemos que estar preparados, hermanos. Hay 4 características que llaman mi atención en la vida de estos hombres, hombres temerosos de Dios. Quisiera repasarlas para que también eso nos ayude a examinarnos, a oírnos, a pedirle perdón y a decirle, Señor, ayúdame. La primera es una buena conciencia. La conciencia es aquella facultad que nos da Dios para indicarnos cuando algo está bueno o cuando está mal, cuando algo está bien o cuando algo está mal. El problema de la conciencia humana es que cuando nacemos, nuestra conciencia no viene alineada con los parámetros de Dios, con el estándar de Dios. Sería increíble, ¿no? Que ya supiéramos lo que está bien y lo que está mal para Dios. Tito capítulo 1, versículo 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Nacimos con una conciencia que ya no es fiel a Dios. Nacimos con una conciencia que está corrompida y que ya no es capaz de llamarle bueno a lo que es bueno para Dios, que ya no es capaz de llamarle malo a lo que es malo para Dios. Una conciencia que es influenciada por la cultura, por nuestra tradición y por el pecado que hay en nuestros corazones. Y cuando nacemos de nuevo, como creyentes, Dios no cambia nuestra conciencia así. Es un proceso. Es un proceso que demanda tiempo e implicación. Por eso la Biblia habla de creyentes con una conciencia débil. Personas que aún no saben, no pueden, les cuesta discernir lo que está bien y lo que está mal. Personas que fácilmente pueden ser influenciadas. Y lo que vemos en la vida de estos hombres es que eran hombres con una conciencia firme, una buena conciencia. Hombres que sabían discernir lo que le agradaba a Dios y lo que no. Ellos no eran los únicos israelitas que habían sido deportados. No eran los únicos judíos que estaban ahí y que conocían la ley de Dios. Pero fueron los únicos 4 que dijeron, eso no está bien y no nos vamos a contaminar. Así que estos hombres tenían una buena conciencia. Preguntémonos, ¿cómo estoy trabajando para fortalecer mi conciencia? Para llevar cada día
para madurar cada día en lo que está bien, lo que está mal para Dios. Porque el mundo va a intentar engañarme, va a intentar decirme como la serpiente en el Edén. Eso no es lo que quiso decir Dios. Estás malinterpretando la escritura. No te preocupes, no está mal. ¿Cómo estamos trabajando? Segunda característica, un deseo genuino de agradar a Dios. Estaba pensando en digamos, en el centro de esta historia. Y me causaba un poquito de risa porque decía, a ver, todo este cuento, cuando digo cuento no digo que sea algo ficticio, sino toda esta historia, era un hombre que no quiere comer lo que le sirven. Me causaba gracia porque decía, no es el tipo de historia con el que yo haría una película de Hollywood, por ejemplo. O sea, no le estaban pidiendo a Daniel que participara en un ritual de carácter sexual, por ejemplo. O de pronto en un sacrificio humano, que eran cosas que se practicaban en ese tiempo en culturas paganas. Cuando pensamos en situaciones para agradar a Dios, a veces pensamos en situaciones difíciles. Decimos, wow, ¿qué haría si, como le decía ahora, si estuviera en la tesitura que podría perder mi trabajo por mi fe? ¿Qué haría una mujer embarazada a quien los médicos le dicen, mira, parece que tu bebé va a nacer enfermo, te aconsejamos que aborte? ¿Qué haría un hombre a quien en la oficina le dicen, tiene que falsificar unos informes para que la empresa se ahorre una gran cantidad de dinero? Pensamos en agradar a Dios y nos ponemos todo este tipo de situaciones. Y realmente me alegra de que esto parezca una banalidad, de que estemos hablando de una persona que simplemente no quiere comer lo que le sirven, que parece algo que no es trascendental, y me alegra porque el deseo de agradar a Dios no empieza en grandes conflictos, es todos los días, en cosas pequeñas. Todos los días nos levantamos y nos vestimos, y eso refleja a quién buscamos agradar. Porque muchas personas se visten como se viste el mundo, pero nosotros como hijos de Dios, ¿cómo debemos vestirnos? Todos los días encendemos algún aparato, la radio, la televisión, el teléfono, ponemos YouTube, esas cosas. Escuchamos música. ¿A quién buscamos agradar con lo que estamos escuchando? ¿Qué estamos alimentando en nuestra mente y en nuestro corazón con lo que estamos escuchando? Y aún se ve a quién deseamos agradar. Todos los días buscamos formas de ocupar nuestro tiempo libre, algún tipo de recreación, de ocio. Vamos al cine, leemos un libro, abrimos alguna aplicación de estas para jugar. Y a veces en esas cosas vamos a encontrarnos cosas que no agradan a Dios. ¿Qué hacemos ahí? Decimos, eso es una banalidad, no es nada. O decimos, esto no honra al Señor. Me gusta que Daniel simplemente estemos hablando de la historia de un chico, de unos chicos que no quieren servir lo que le comen, porque eso muestra que el deseo de agradar a Dios empieza en las cosas pequeñas, en el día a día. Ahora preguntémonos, ¿realmente en nuestro día a día se ve que queremos agradar a Dios? No solamente en grandes decisiones, sino también en cosas pequeñas, en cosas en apariencia banales, pero que hablan mucho sobre lo que hay en nuestro corazón. Tercera característica, una sabiduría que no es de este mundo. Me llama la atención que cuando Daniel le dicen que no, apenas el jefe de los eunucos le dice que no. Y luego Daniel va a almorzar y le hace una propuesta. Dice, mira, vamos a hacer algo. Vamos a probar 10 días. Y realmente, o sea, esto me parece una superioridad, o sea, de verdad, tuvo una muy buena idea. Y casi que me dan ganas de atribuirle el mérito a Daniel. Decirle, wow, ese Daniel, una pepa. Bueno, no sé si
Colombia decimos pepa a personas muy inteligentes. Porque la Biblia me dice que Daniel se fue a su cuarto a orar toda la noche y que el día siguiente vino el jefe de los eunucos, se presentó ante él y dijo, mira, Dios me habló en sueños y me dijo que tenía que darte el visto bueno. No, la Biblia dice que él tuvo una idea. Fue donde otro hombre le dijo, mira, vamos a hacer esto, vas a probar con nosotros 10 días. Y pensando en nosotros, me digo, ¿cuántas veces hemos esperado la intervención de Dios como el pueblo de Israel esperaba el maná en el desierto? Se iban a acostar, por la mañana salían a recoger. Señor, que tu respuesta caiga del cielo. Eso me recuerda a aquella imagen que da vueltas en internet, de un tipo que mira las nubes y dice, Dios, háblame. Y luego hay otra imagen de una mano que sale con una Biblia. El Señor nos enseña sabiduría en su palabra. El Señor dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Daniel tenía una sabiduría que no era de este mundo, porque Daniel buscaba a Dios, porque Daniel era intencional en crecer, en saber cómo agradar a Dios. Así que esta respuesta de Daniel no es gratuita. No quiero darle el mérito a él, porque sé que la sabiduría que viene de lo alto la produce Dios en nuestros corazones. Pero si Daniel tuvo la disposición de corazón de buscar a ese Dios, de buscarlo en su palabra para que le diera sabiduría. Estamos siendo intencionales en crecer en sabiduría por medio de la Escritura. Preguntémonos. Y la cuarta y última característica, antes de pasar a nuestro último punto, una fe inquebrantable. Lo último que llama mi atención es esa confianza que tenía Daniel. Ustedes y yo leemos la historia y para pasar del versículo, para pasar de los versículos 13 y 14 al versículo 15, nos demoramos apenas unos segundos. Daniel hace una propuesta y después la respuesta se hace evidente. Dios lo respalda. Pero para Daniel pasaron 10 días. Daniel no sabía lo que iba a pasar. ¿Qué tal que la jugada no le saliera? Y aquí quiero ser muy cuidadoso y espero no confundirlos. Dios no respalda nuestros planes, Dios respalda la fe. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Él siempre va a respaldar esa confianza en el sentido de que todo lo que Dios hace refleja quién es Él. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede hacer nada que vaya en contra del hecho de que Él es bueno, de que Él es justo, de que Él es santo. No puede. Así que todo lo que Él hace refleja eso, su bondad, su misericordia, su justicia, su santidad, todos sus atributos, sin negar ni un solo de ellos. Así que cada vez que Dios actúe, usted tiene que pensar que Él no va a encaminar las cosas hacia lo que usted quiere. Porque usted a veces va a desear cosas en nuestra mente limitada, vamos a desear cosas que al final no van a dar gloria a Dios, que al final no van a dar un testimonio de Dios que es conforme a lo que Él es. Usted va a idear una solución a su problema, pero Dios sabe que quizás en esa solución su nombre no está siendo glorificado. Él no está siendo enaltecido y Él no está siendo alabado por ser justo, bueno, misericordioso, santo. En nuestros planes siempre va a haber algo que falla. Entonces Dios no va a respaldar esos planes. Lo que Dios va a respaldar es nuestra fe, porque nuestra fe es la confianza de eso que creemos que es Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es santo. Entonces, cuando Daniel piensa, bueno, vamos a hacer un plan, Daniel está pensando, pase lo que pase, Dios va a respaldar mi fe, porque Dios va a respaldar el testimonio de que Él es como Él es. Si la jugada no me sale, si tengo que morir, Dios va a ser glorificado, porque habrá dado testimonio de fidelidad. Si la jugada me sale,
si Dios me respalda porque sabe que lo que estoy proponiendo da testimonio de Él, Dios va a ser glorificado por medio de que nosotros milagrosamente vamos a ser fortalecidos a pesar de que hayamos comido solo verduras y tomado agua. Pero pase lo que pase, Dios va a ser glorificado. Y esa es la fe de Daniel, esa es la confianza de Daniel, dar gloria a Dios. Por eso cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos que confiar que Él va a ser fiel a lo que Él es. Aunque lo que Él es me dirija el curso de las acciones hacia lo que yo quiera. Pero igual, aunque lo que pase sea difícil para mí, en eso Dios va a ser glorificado y yo me tengo que alegrar en eso. Y yo tengo que descansar en eso. Y esa era la confianza de Daniel. Por eso seguramente Daniel lo ven ustedes tan tranquilo. Así que hemos llegado al final de nuestro segundo punto. Y resumiendo todo esto que hemos dicho, aquí vemos el ejemplo de unos muchachos que vivieron situaciones parecidas a las nuestras. Y en esas situaciones demostraron temer a Dios por encima de todo. Vemos ese temor reflejado en conciencias fortalecidas, en deseos genuinos de agradar a Dios, en una sabiduría que viene de lo alto y en unas fe firmes. Ahora vamos a nuestro último punto, porque quiero que nos preguntemos qué fue lo que movió a estos hombres a vivir de esta manera. Vamos a terminar la lectura, versículos 16 al 21. Dice: Así pues, Mensar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ahora les decía que me daban ganas de atribuir el mérito a Daniel por ser como él era. Pero lo que vemos aquí, terminando la lectura, es que todo lo que Daniel y sus amigos lograron, todo lo que eran, se lo debían a Dios. De hecho, no solamente lo leemos en esta porción que acabamos de leer, también antes lo decía. En el versículo 9 decía: y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios fue el que le dio gracia a Daniel. En el versículo 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las áreas, las letras y ciencias. Dios fue quien le dio esa gracia, ese conocimiento, esa inteligencia a estos jóvenes. Y a Daniel también el don de tener visiones y entender los sueños. Y aunque no esté escrito, entendemos que fue Dios que de manera milagrosa hizo que estos chicos parecieran más robustos, a pesar de que solo comían verduras y solo tomaban agua, frente a todos estos otros chicos que comían de lo mejor, de la provisión del rey. Dios es el único capaz de moldear nuestras conciencias. Dios es el único capaz de producir en nosotros un deseo de agradarle. Dios es el único capaz de darnos la sabiduría que no es de este mundo, sino de lo alto. Dios es el único que puede aumentar nuestra fe. Todo esto que ellos eran, se lo debían exclusivamente al Señor. Y todo lo que ellos podían llegar a ser, se lo deberían a Dios. Ellos seguramente entendían que Nabucodonosor pudo destruir a Judá, el lugar de donde ellos venían, y deportarlos solamente porque Dios se lo había permitido. Porque Él es el Dios que hace todas las cosas.
Ellos sabían que Nabucodonosor no podía hacerles nada a ellos si Dios así no lo permitía. Y por eso es que ellos sabían que no les convenía obedecer primeramente al rey. Ellos sabían que tenían que obedecer primeramente a Dios. Y esto nos da un elemento para responder a la pregunta que hacía ahora. ¿Cómo podemos ser como ellos? Si queremos llegar a ser como ellos, tenemos que crecer en nuestro entendimiento de quién es Dios. Porque esto nos va a ayudar a conocer de lo que Él es capaz. Ellos seguramente entendían de lo que Dios era capaz y eso les ayudaba a temer a Dios de esa manera y a tener todas estas características que vemos. Si nuestros corazones no profundizan en la verdad de quién es Dios y de lo que Él es capaz, de ese Dios que es el verdadero y soberano Señor de todas las cosas, que tiene poder para hacer lo que Él quiere y que nadie puede cuestionarlo. Si nuestros corazones no entienden eso, va a ser muy duro que en el día de la prueba nos resistamos a la tentación. Va a ser muy difícil que no nos amedrentemos frente a la tentación. Va a ser muy duro que no temamos al hombre más que a Dios. Así que tenemos que tener claro lo que Dios puede hacer. Y esto es algo que vemos mucho en el libro de Daniel. Si seguimos leyendo todo el libro, historias asombrosas, y todas nos enseñan eso. Por parte de su enseñanza es eso. Este Dios soberano, este Dios poderoso. Como dice el mismo nombre de Daniel, Dios es el juez. Él es el juez de toda la tierra. Él juzga todas las cosas. Está por encima de cualquier amenaza y tiene por encima de cualquier otro el poder para librarnos o para humillarnos, porque Él es el juez. En historias más adelante que espero que Dios me lo permita en otras predicaciones, seguir estudiando el libro de Daniel, vemos historias como cuando Daniel casi muere porque el rey le dijo, tuve un sueño que me asusta mucho y tienes que interpretármelo. Pero como me da miedo que me engañes, no solamente tienes que interpretármelo, tienes que adivinar lo que soñé y no te lo voy a decir. Y después de adivinarlo, tienes que interpretarlo. Si no, tú y todos los sabios de Babilonia van a morir. Ahí vemos la soberanía de Dios, porque fue Dios quien le dio ese sueño a Nabucodonosor. Un sueño que hablaba sobre el futuro de su reino. Y eso también nos habla de la soberanía de Dios. Porque si Dios le dio ese sueño sobre el futuro de ese reino, es porque Dios era el que había establecido que así sería el futuro del reino de Nabucodonosor. Y también nos habla de un Dios soberano, porque Dios le dio a Daniel el conocimiento de ese sueño y le dio la interpretación. Y Daniel fue librado de la muerte. También nos cuenta más adelante Daniel cómo un día Nabucodonosor manda a hacer una estatua y dicen que el que no la adore morirá. Y los amigos de Daniel, los otros jóvenes que estaban con él, dicen, nosotros no vamos a adorar esa estatua. Y prepararon un horno de fuego y estaba tan caliente que la gente que lo estaba calentando se murió, porque las llamas salían y los quemaron. Pero cuando tiraron a Daniel y sus amigos, ellos estaban ahí tan tranquilos, porque Dios los libró. Y también nos cuenta más adelante Daniel que en un momento dado este rey Nabucodonosor, que era el más grande rey sobre toda la tierra, se ensoberbeció tanto que Dios lo golpeó con locura, porque ese más que él. Y Nabucodonosor empezó a vivir como las bestias, caminaba a cuatro patas, comía hierba, vivía a la intemperie, bajo el rocío. Imagínese usted, el rey más poderoso de la tierra, vivir de esa manera, solamente porque Dios lo humilló. Y cuando Dios le devuelve la razón, Nabucodonosor dice estas palabras. Les voy a leer Daniel 4, 34 al 35.
Daniel 4, 34 al 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es el juez de toda la tierra. Dios es soberano. Dios es el verdadero Señor. Seguramente a más de uno de nosotros le estaría bien una temporadita comiendo pasto y caminando por ahí como Nabucodonosor. Pero gracias a Dios hay otras maneras de crecer en nuestro conocimiento de Dios. Tenemos que ser más intencionales, hermanos. Tenemos que buscarlo con más ahínco, estudiar su palabra con más seriedad, orar con más disciplina y buscar la comunión con los hermanos con más fervor. Tenemos que servirle con más disposición. Y todo lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer en nuestro culto diario a Él. Ahora la respuesta a la pregunta de cómo podemos ser como estos hombres no solamente pasa por crecer más nuestro conocimiento de Dios para saber de lo que es capaz, sino también crecer más nuestro conocimiento de Dios para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. El libro de Daniel dedica una gran parte a hablarnos sobre el fin de los tiempos. Esa es la parte que a todos nos asusta. No se preocupen, que a mí también me asusta esa parte. Cuando habla de las visiones del fin y de los animales y de los cuernos, que tenía no sé cuántos cuernos y todo eso. Pero todo esto también nos ayuda a entender de que el juez de toda la tierra es Dios. El que va a juzgar a las naciones es Dios. Y esa debe ser nuestra esperanza. Resulta que terminando la lectura leímos el versículo 21 del capítulo 1 y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y lo curioso es que el rey Ciro conquistó a Babilonia más o menos, según los historiadores, en el 539 a.C. Pero lo que leímos en el versículo 1, cuando deportaron a Daniel, ocurre más o menos en el 605 a.C. O sea que este versículo 21 nos resume más de 60 años de historia. Y adivinen lo que pasó en esos 60 años de historia. O más bien adivinen lo que no pasó. Daniel no volvió a Jerusalén. Daniel pasó casi toda su vida cautivo en un imperio pagano. Pero su esperanza no estaba puesta en esta vida. Hebreos 11 nos dice en dónde estaba puesta la esperanza de los hombres de fe, como Daniel. Su esperanza no estaba puesta en ser librado del cautiverio físico de este mundo, sino en su cautiverio espiritual, de que algún día se reencontraría con su Creador. Esa era la esperanza de Daniel. Él sabía que teniendo fe en Dios al morir alcanzaría buen testimonio para con Dios. Él sabía que ese Dios, por su fe, podría librarlo de la condenación eterna. Y ahora nos tenemos que preguntar dónde está puesta nuestra esperanza. Buscamos y tememos a Dios para que nos libre de una situación difícil, de un trabajo que no nos gusta, de una dificultad financiera, de haber tenido que salir de nuestro país como Daniel y sufrir las consecuencias, de una enfermedad. Si es lo que estamos esperando, quizás nos equivoquemos porque no tenemos garantías de que eso vaya a ocurrir. Daniel vivió toda su vida allí, o casi. No hay constancia de que él regresara a Jerusalén. Y en un sentido, aunque cuando leemos esto decimos, wow, Daniel salió victorioso, pero en un sentido, Daniel tuvo que hacer un sacrificio.
pero él pasó 3 años comiendo verduras, cuando todos los otros comían lo mejor de lo mejor, los manjares del rey. Pero él durante 3 años comió verduras, legumbres y tomó agua. Y nosotros también vamos a tener que hacer sacrificios. No tenemos garantía de que en esta vida recibiremos lo que queremos. La única garantía que tenemos, si confiamos en Dios, es que en la vida venidera seremos perdonados. Y esa debe ser nuestra esperanza, nuestra mayor esperanza, la esperanza de gloria eterna. Pensaba en esto y en estas dos razones por las cuales estos hombres temían a Dios de esta manera. Inmediatamente pensaba en Efesios 1. Ellos llegaron a conocer a ese Dios que tiene todo poder y que los ha llamado a una esperanza gloriosa. Lo mismo por lo cual Pablo ora por sus discípulos de Éfeso en Efesios 1, cuando él dice que no cesa de dar gracias por ellos y nombrarlos en sus oraciones y pide que ellos lleguen a conocer a ese Dios para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con ellos y para que sepan cuál es la esperanza a la que ellos fueron llamados por Dios. Y hay algo en lo que se enfoca mucho Efesios 1, y con esto quiero terminar, y es que ese conocimiento solamente lo podemos obtener a través de una persona, Jesucristo. Efesios 1 nos enseña que ese Dios grande y temible, que algún día juzgará todas las cosas y que solo se va a compadecer de aquellos que fueron bendecidos en Cristo, ese Dios solamente va a mostrar favor a aquellos que han recibido la adopción por medio de Jesús, aquellos que han recibido el perdón de pecado por medio de la sangre de Jesús, y aquellos que en Jesús sean coherederos de la vida eterna, y así escapen de la ira venidera. Solamente gracias a Jesús podemos llegar a conocer a Dios y a crecer en nuestro temor de Él. Así que a todos mis hermanos creyentes quiero regalarles este versículo. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante él sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y si hay alguna persona en este lugar que no haya creído en el unigénito Hijo de Dios, yo quiero que sepa lo que la Biblia enseña. Solamente existen 2 caminos, como lo decíamos al comienzo. Uno de ellos lleva a la vida y el otro lleva a la muerte. El que lleva a la vida es difícil y pocos son los que lo encuentran. Y el que lleva a la muerte es un camino fácil y muchos llegan a él. El camino que lleva a la vida, el camino angosto, es el que tomó Daniel. Es un camino donde temes al único y verdadero Señor. Es un camino donde vives para agradarle. Es un camino que solamente 4 de muchos jóvenes emprendió, pero que nos lleva a una recompensa que ningún hombre nos puede dar. Y en oposición, el camino ancho, el que lleva a la muerte, el camino donde temes al príncipe de este mundo, es un camino donde tú piensas que te saliste con la tuya, como estos príncipes, todos los que comieron de la provisión del rey, que piensan que se salieron con la suya porque están disfrutando en esta vida, cuando en realidad son esclavos de uno más poderoso que ellos, que creen que viven para sí mismos cuando en realidad simplemente viven para agradar a otro, que los tiene engañados. Es el camino que tomó todos estos otros jóvenes, y que lo único que les dio es el placer efímero de los deleites temporales de esta vida. Si hay alguna persona que está por este camino en este día,
Yo lo exhorto a elegir el otro camino, el camino que lleva a la vida. Yo lo invito a que se arrepienta y a que crea en Jesucristo, que lo reconozca como su Señor y su Salvador, y que emprende el camino que lleva a la vida. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por la misericordia que tú has tenido para con nosotros, porque no te amamos nosotros a ti primero. Tú nos amaste, tú abriste nuestros ojos, tú nos diste fe, tú eres el que alimenta nuestra esperanza. Gracias, Señor, por serlo todo para nosotros. Gracias por tu Hijo, porque es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y hoy te ruego que nos ayudes en nuestro caminar, que nos ayudes, Señor, a ser más intencionales a la hora de buscarte y de conocerte. Porque queremos, Señor, entender cuál es la supereminente grandeza de tu poder que actúa para con nosotros. Queremos entender cuál es esa esperanza a la que nos has llamado. Queremos temerte, Señor, como estos hombres te temieron. Produce en nosotros, Dios, fruto de arrepentimiento. Ayúdanos a darte gloria. Ayúdanos en la iglesia, a pesar de las dificultades, a pesar de que aún entre nosotros a veces nos mordamos. Ayúdanos a volver a poner nuestra mirada en ti y a entender quién eres tú y actuar en temor de ti delante de nuestros hermanos. Ayúdanos allá afuera, cuando venga, Señor, la prueba, a no defraudar tu nombre, a permanecer fieles y firmes y a darte gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Gracias por mis hermanos, por las personas que están acá. Te ruego por todos aquellos, Señor, que aún no hayan entendido que mejor, Señor, es temerte a ti, que puedes destruir el alma, Señor, que el que está allí fuera. Abre sus ojos, Señor, y permíteles ver ese Dios grande y temible que tú eres. Permíteles, Señor, tener fe y creer en ti. Permíteles, Señor, poner toda su confianza en tu Hijo y vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.